¿Alguna vez te has preguntado si tu dinero realmente está en tus manos o si es solo un engaño digital? Un pequeño pago, un toque en el teléfono, y el verdadero secreto de tu dinero se revela. Desde las monedas de plata antiguas hasta los bancos digitales de hoy, el sistema siempre ha encontrado formas de atraparte. Reflexión profunda, suspense y un mundo donde crees ser libre, pero en realidad estás atrapado. Antes de continuar, te pido de corazón que te suscribas al canal. ¿Por qué? Porque cuando te suscribes, es como si una pequeña luz se encendiera en todo el universo. Y gracias a esa luz puedo crear nuevos mundos, nuevos personajes y desenlaces aún más sorprendentes para ti. Además, YouTube te enviará notificaciones de los nuevos capítulos. Esa noche, la ciudad parecía tranquila. Demasiado tranquila. Las luces de Madrid seguían encendidas, los bares cerraban lentamente, y en un pequeño apartamento, una persona común hacía algo que todos hacemos sin pensar. Sacó el móvil, abrió una aplicación y pagó un café para la mañana siguiente. 4,50 €. Un gesto automático. Un toque. Listo. En la pantalla apareció un mensaje breve, casi amable: pago realizado con éxito. Y ahí terminó todo, o al menos eso fue lo que parecía. Pero detente un segundo. Respira. Piensa en lo que acaba de pasar. No hubo billetes. No hubo monedas. No hubo una mano entregando nada a otra mano. Nadie abrió una caja fuerte. Nadie contó dinero. En realidad, no se movió nada. Absolutamente nada. Solo cambiaron números en una pantalla. Un número bajó en un lugar. Otro número subió en otro. Y tú confiaste. Confiamos. Siempre confiamos. Ahí es donde empieza esta historia. No con un gran robo. No con un hacker en una habitación oscura. No con una llamada sospechosa. Empieza con algo mucho más peligroso: la normalidad. Porque el fraude financiero más poderoso del mundo no grita, no amenaza, no parece ilegal. Es silencioso. Educado. Legal. Y vive dentro de nuestra rutina diaria. Durante generaciones, en este mismo país, el dinero era algo que se podía tocar. En los mercados antiguos, en los pueblos pequeños, una moneda de plata tenía peso, tenía sonido, tenía historia. Si el rey caía, si el gobierno cambiaba, esa moneda seguía siendo plata. Seguía teniendo valor. Representaba trabajo, tiempo, esfuerzo real. Era imperfecto, sí, pero era honesto. Nadie podía crear plata de la nada. Nadie podía prometer lo que no existía. Hoy, todo es diferente. Hoy vivimos en una economía que se sostiene sobre pantallas, servidores y promesas. Nos dijeron que era progreso, que era libertad, que era comodidad. Y en parte lo es. Pero nadie nos explicó el precio real. Nadie nos explicó que cuando el dinero deja de ser algo físico y se convierte solo en números, el poder cambia de manos. Y casi nunca va a manos del ciudadano común. Nos enseñaron a celebrar cuando nos aprueban una tarjeta de crédito. A sentir orgullo cuando el banco nos dice que podemos endeudarnos más. A creer que una hipoteca de 30 o 40 años es una señal de éxito. Nos dijeron que eso era estabilidad. Que eso era crecer. Pero nunca nos preguntaron si queríamos pasar la mayor parte de nuestra vida pagando por el pasado con el dinero del futuro. Aquí es donde aparece el conflicto. El verdadero. No entre personas, sino entre la ilusión y la realidad. Porque cuando aceptas deuda, no estás aceptando dinero. Estás aceptando una obligación. Estás aceptando trabajar mañana, pasado mañana y durante décadas para sostener un sistema que necesita que nunca te detengas.
El banco no te entrega dinero que ya tenía. El banco crea dinero en el momento en que firmas. Y ese dinero nace con una condición invisible, tú. Tu tiempo. Tu energía. Tu salud. Tus decisiones. Y cuanto más normal se vuelve esta dinámica, más peligrosa es. Porque ya no la cuestionamos. Nos despertamos, trabajamos, pagamos, repetimos. Y cuando algo sale mal, cuando la inflación sube, cuando el trabajo se vuelve inseguro, cuando el coste de la vida aprieta, nos dicen que es culpa nuestra. Que no ahorramos suficiente. Que no nos esforzamos lo bastante. Pero ¿cómo se ahorra en un sistema que castiga el ahorro? ¿Cómo se respira en un lugar donde el aire mismo tiene precio? La verdad es incómoda. El sistema no está roto. Funciona exactamente como fue diseñado. Funciona para quienes entienden cómo se crea el dinero y cómo se mueve. Funciona para quienes poseen activos. Funciona para quienes reciben el dinero primero. Para el resto, funciona como una jaula invisible. Sin barrotes. Sin guardias. Pero con miedo. Miedo a perder el trabajo. Miedo a no poder pagar. Miedo a caer. Y lo más duro no es el miedo. Es la sensación de culpa. Porque el sistema te hace creer que todo depende de ti, mientras mueve las reglas sin avisar. Hoy tienes estabilidad. Mañana, una crisis. Hoy puedes pagar. Mañana, los precios suben. Y siempre hay una explicación técnica, fría, distante. Pero nunca hay una responsabilidad humana. Esta historia no es para asustarte por asustar. Es para que mires tu vida con otros ojos. Para que entiendas que no eres débil por sentirte cansado. No eres irresponsable por sentirte atrapado. Estás viviendo dentro de una estructura que necesita que sigas corriendo. Y cuanto antes lo entiendas, antes puedes empezar a cambiar tu relación con el dinero, con el trabajo y contigo mismo. Porque el primer paso no es rebelarse. Es despertar. Es dejar de creer que todo lo normal es correcto. Es hacerte una pregunta sencilla, pero poderosa: si todo es tan moderno, tan eficiente y tan avanzado, ¿por qué tanta gente vive con ansiedad constante por el dinero? Esa pregunta es el comienzo de algo diferente. Cuando empiezas a hacerte esa pregunta, algo cambia por dentro. Ya no miras el dinero igual. Ya no ves una tarjeta como una simple herramienta, ni una notificación bancaria como algo inocente. Empiezas a notar el peso invisible que hay detrás de cada número. Y es ahí donde esta historia se vuelve más personal. Porque esta no es la historia de la economía como algo lejano. Es la historia de personas reales. De una familia cualquiera. De alguien que podría ser tu vecino, tu amigo, o tú. Imagina a un hombre de 40 años, trabajador, responsable, que hizo todo bien. Estudió. Consiguió empleo. Firmó una hipoteca porque le dijeron que era lo correcto. Compró un coche a plazos porque lo necesitaba para trabajar. Usó la tarjeta de crédito solo para emergencias. Nada exagerado. Nada ilegal. Nada sospechoso. Y aún así, cada mes sentía lo mismo, esa presión en el pecho antes de revisar la cuenta bancaria. Esa ansiedad silenciosa que no se comenta en la mesa. Porque hablar de dinero sigue siendo casi un tabú. Todos fingimos que lo tenemos bajo control, aunque por dentro sepamos que vivimos al límite. No porque gastemos de más, sino porque el sistema está diseñado para que nunca sea suficiente. Aquí aparece una verdad incómoda que casi nadie explica con claridad: el dinero moderno no representa valor, representa deuda. Cada euro que entra en circulación nace porque alguien firmó un compromiso. Y ese compromiso no lo paga una máquina. Lo paga una persona con su tiempo de vida. Cuando lo entiendes,
todo encaja. Por eso el crecimiento es obligatorio. Por eso el sistema entra en pánico cuando la gente deja de consumir. Porque si dejamos de consumir, dejamos de endeudarnos. Y si dejamos de endeudarnos, el sistema se queda sin oxígeno. Durante años nos dijeron que el problema eran las malas decisiones individuales. Pero nunca hablaron del contexto. Nunca hablaron de cómo la inflación erosiona el salario lentamente, como un veneno lento. Nunca hablaron de cómo ahorrar se vuelve casi imposible cuando el coste de la vivienda, la energía y la comida suben más rápido que los ingresos. Nunca hablaron de cómo el miedo mantiene a las personas obedientes. Este es el verdadero fraude financiero, no una estafa puntual, sino una narrativa completa. Una historia que nos cuentan desde pequeños. Estudia, trabaja duro, endeúdate de forma responsable, y todo saldrá bien. Pero esa historia ya no funciona como antes. El mundo cambió. La economía cambió. Pero el guión sigue siendo el mismo. Y cuando no funciona, la culpa recae siempre en el individuo, nunca en el sistema. Lo más perturbador es que no hace falta maldad explícita. No hay un villano con rostro claro. El sistema se sostiene solo porque todos participamos. Porque necesitamos sobrevivir. Porque necesitamos pagar. Porque tenemos familias, responsabilidades, sueños. Y ahí está la trampa emocional. No es una cárcel construida con violencia, sino con necesidad. Poco a poco, la libertad se redefine. Ya no significa tener tiempo. Significa poder pagar. Ya no significa elegir. Significa no caer. Y cuando tu principal objetivo es no caer, dejas de subir. Dejas de soñar. Dejas de cuestionar. Te adaptas. Y esa adaptación constante es una forma de desgaste que casi nadie ve, pero todos sienten. En este punto de la historia, muchos sienten rabia. Otros sienten tristeza. Algunos sienten miedo. Y es normal. Porque entender esto duele. Duele aceptar que el problema no es solo personal. Duele darte cuenta de que tal vez jugaste un juego cuyas reglas nunca te explicaron del todo. Pero esta historia no se queda ahí. No se queda en el miedo. Porque hay algo que el sistema no puede controlar del todo, la conciencia. El momento en el que una persona deja de ver el dinero como un fin y empieza a verlo como una herramienta. El momento en el que deja de perseguir símbolos de éxito y empieza a proteger su estabilidad real. No es fácil. No es rápido. Pero es posible. Ese hombre del que hablábamos antes empezó poco a poco. No dejó su trabajo de un día para otro. No se volvió extremo. Empezó por informarse. Por entender cómo funcionaba realmente el dinero. Por preguntarse qué parte de su vida estaba vendiendo y a qué precio. Empezó a reducir deudas innecesarias. A crear pequeños colchones de seguridad. A no depender de una sola fuente de ingresos. A valorar habilidades por encima de títulos. Y algo curioso pasó. No se hizo rico de repente. Pero durmió mejor. Recuperó una sensación que había perdido, control. No control absoluto, porque eso no existe, sino margen. Espacio para respirar. Y ese espacio es peligroso para un sistema que necesita que vivas al límite. Esta parte de la historia no es una promesa falsa. No es haz esto y serás libre. Es más honesta que eso. Es entiende esto y sufrirás menos. Es abre los ojos y toma decisiones más conscientes. Porque el verdadero poder no está en ganar el juego perfecto, sino en no dejar que el juego te destruya. Y aquí viene una pregunta clave, una que casi nadie se hace: si el dinero controla tantas decisiones de tu vida, ¿por qué nadie te enseñó cómo funciona de verdad? La respuesta a esa pregunta dice mucho más de lo que parece.
Pero aún queda algo más profundo. Algo que conecta todo esto con emociones, con miedo, con esperanza. Algo que explica por qué, a pesar de todo, seguimos adelante. Hay una razón por la que casi nadie te enseñó cómo funciona realmente el dinero. No es una conspiración de película. Es algo más simple y más inquietante. Un sistema no necesita ser malvado para ser peligroso. Solo necesita ser incuestionado. Y durante décadas, el sistema financiero moderno se convirtió en eso, algo que no se toca, no se discute y no se entiende del todo. Desde pequeños nos educan para ser buenos trabajadores, buenos consumidores, buenos pagadores. Nos enseñan a memorizar, a obedecer horarios, a cumplir reglas. Pero nadie nos enseña a leer un balance personal como si fuera un mapa de supervivencia. Nadie nos explica cómo la inflación es, en la práctica, un impuesto silencioso. Nadie nos dice que tener dinero en el banco no significa tener seguridad. Porque si lo supiéramos, muchas decisiones cambiarían. Y eso no conviene a un sistema que necesita previsibilidad. Aquí es donde la historia se vuelve más oscura. Porque el verdadero control no viene del dinero en sí, sino del miedo a perderlo. Miedo a no llegar a fin de mes. Miedo a una llamada del banco. Miedo a una carta que no quieres abrir. Ese miedo moldea comportamientos. Hace que aceptes trabajos que odias. Hace que calles cuando deberías hablar. Hace que sigas adelante incluso cuando tu cuerpo y tu mente te piden parar. Y no es casualidad. Una persona con miedo es más manejable. Una persona endeudada piensa en corto plazo. Una persona agotada no cuestiona el sistema. Solo sobrevive. Así, poco a poco, se crea una forma moderna de esclavitud. No con cadenas visibles, sino con contratos, intereses y plazos. No con látigos, sino con recordatorios automáticos y fechas de pago. En esta parte de la historia, el conflicto se profundiza. Porque no se trata solo de números. Se trata de identidad. Nos enseñaron a medir nuestro valor en función de lo que ganamos, de lo que tenemos, de lo que mostramos. Casa grande, coche nuevo, vacaciones publicadas. Y mientras perseguimos esa imagen, el sistema nos vende deuda como si fuera progreso. Nos dice que nos lo merecemos, que luego veremos cómo pagar. Y cuando llega el luego, ya es tarde. Muchas personas despiertan justo ahí. No por curiosidad, sino por dolor. Una crisis económica. Un despido. Una enfermedad. Un divorcio. Algo rompe la ilusión de control. Y de repente descubres que toda tu estabilidad estaba apoyada en una estructura frágil. Descubres que dependías demasiado de un salario, de un banco, de una promesa externa. Y ese descubrimiento duele. Pero también enseña. Porque el dolor, aunque nadie lo quiera, es un maestro honesto. Te obliga a mirar lo que antes evitabas. Te obliga a hacer preguntas incómodas. ¿Por qué trabajo tantas horas y aún así no avanzo? ¿Por qué ahorro y el dinero vale menos cada año? ¿Por qué siento que corro sin llegar a ningún lado? Estas preguntas no son señales de fracaso. Son señales de conciencia. Aquí aparece el punto emocional más importante de la historia. El momento en que entiendes que no estás roto. Que no eres insuficiente. Que muchas de tus luchas no son personales, sino estructurales. Y esa comprensión cambia algo profundo. Te quita culpa. Te devuelve dignidad. Te permite ver el problema con claridad en lugar de atacarte a ti mismo. Pero cuidado. Entender el sistema no significa odiarlo todo ni vivir con paranoia. Significa elegir mejor. Significa saber dónde pisas. Significa no confundir comodidad con seguridad. Porque el sistema financiero moderno es cómodo, hasta que deja de serlo.
Y cuando deja de serlo, lo hace sin aviso. Por eso, algunas personas empiezan a cambiar su enfoque. No buscan hacerse ricas rápido. Buscan resiliencia. Buscan margen de error. Buscan opciones. Empiezan a entender que la verdadera riqueza no es solo dinero, sino tiempo, salud, habilidades y relaciones. Empiezan a diversificar ingresos, aunque sean pequeños. A reducir gastos que no aportan valor real. A mantener parte de su valor fuera del mundo digital. A pensar a largo plazo en un sistema que empuja al corto plazo. Y algo curioso sucede. Cuanto más consciente te vuelves, menos miedo tienes. No porque el mundo sea menos incierto, sino porque tú estás mejor preparado. El miedo nace de la dependencia absoluta. La calma nace de la flexibilidad. No se trata de escapar del sistema, sino de no estar completamente atrapado en él. Esta es una lección que no se enseña en escuelas ni universidades. Se aprende viviendo, observando, equivocándose. Se aprende escuchando historias reales. Historias de personas que lo perdieron todo y volvieron a empezar. Historias de quienes entendieron tarde, pero entendieron. Y aunque hubieran preferido no pasar por ese dolor, reconocen algo importante, despertaron. La economía moderna no va a cambiar de la noche a la mañana. Los bancos seguirán existiendo. Las deudas seguirán ofreciendo soluciones rápidas. La inflación seguirá siendo parte del juego. Pero tu forma de relacionarte con todo eso sí puede cambiar. Y ese cambio empieza dentro, no en el mercado. Porque al final, el fraude más peligroso no es el que te quita dinero. Es el que te quita la capacidad de pensar, de elegir y de vivir con conciencia. Y cuando recuperas eso, incluso en un sistema imperfecto, recuperas algo esencial, tu humanidad. Aún queda una parte importante de esta historia. La parte donde el miedo se transforma en acción y la conciencia en dirección. La parte donde aparece la esperanza real, no la ilusión. La esperanza aparece de manera silenciosa, casi imperceptible, pero poderosa. No es un golpe dramático ni una solución mágica. Es una elección diaria, una decisión consciente de no ser un simple peón del sistema financiero moderno. Porque entender cómo funciona el dinero no es suficiente, necesitas actuar sobre ese conocimiento. Cada decisión que tomas sobre tu tiempo, tu trabajo, tus gastos y tus deudas es un acto de libertad o de sumisión. Imagina a la mujer que conocimos antes, residente en Barcelona, que veía cómo su salario apenas alcanzaba para cubrir la renta, la comida y los pagos mínimos de su tarjeta de crédito. Un día, después de meses de estrés y noches sin dormir, decidió que tenía que hacer algo diferente. Empezó registrando cada gasto, cada ingreso, y viendo no solo lo que entraba y salía, sino también lo que estaba realmente bajo su control. Comprendió que el dinero en el banco no era riqueza, sino simplemente un número que podía desaparecer con la inflación o cambios inesperados del sistema. Con esa comprensión, tomó decisiones estratégicas. Redujo deudas que no generaban valor, consolidó préstamos a tasas más bajas y comenzó a crear pequeñas reservas en efectivo tangible y activos que no dependieran del sistema digital. Aprendió a diversificar sus fuentes de ingresos, un trabajo freelance, pequeñas inversiones en bienes raíces y habilidades que podía monetizar independientemente de un salario fijo. Cada paso que daba aumentaba su margen de seguridad y reducía el poder del sistema sobre su vida. Pero la lección más importante no era financiera, sino emocional. La libertad financiera real no se mide solo en números, sino en la capacidad de elegir sin miedo. Esa elección no elimina la incertidumbre del mundo, pero te permite moverte con propósito, incluso cuando todo a tu alrededor parece inestable. En un sistema donde la deuda, la inflación y el miedo controlan a la mayoría, incluso un pequeño margen de control puede convertirse en una ventaja enorme.
Y aquí es donde entra la parte más crítica para todos los que queremos protegernos del fraude financiero invisible, la educación consciente. No basta con quejarse o culpar al sistema. Necesitamos comprender cómo y dónde se crea el dinero, cómo los préstamos generan nuevas cantidades que antes no existían y cómo las decisiones aparentemente pequeñas, como usar una tarjeta de crédito sin planificación, alimentan la estructura que nos mantiene atrapados. Cuando entiendes esto, ya no eres un consumidor pasivo, sino un jugador estratégico que puede moverse con inteligencia dentro de un entorno hostil. Otra lección clave es la diversificación emocional y de recursos. Personas que dependen únicamente de un ingreso fijo, una tarjeta de crédito o una hipoteca están en riesgo constante. Aquellos que aprenden a crear habilidades, invertir en activos tangibles y proteger parte de su riqueza fuera de sistemas digitales, adquieren resiliencia. Esta resiliencia es la verdadera defensa contra fraudes modernos que no tienen nombre ni cara, pero que drenan lentamente nuestra libertad y nuestro bienestar. Finalmente, este proceso no es rápido ni fácil. Hay errores, retrocesos y momentos de duda. Pero incluso esos errores son educativos. Cada error enseña sobre los límites del sistema, sobre la diferencia entre comodidad y seguridad, y sobre cómo nuestras decisiones afectan directamente nuestro futuro. La conciencia, la preparación y la acción consciente forman un escudo que el miedo no puede penetrar. Esta parte de la historia culmina en un cambio profundo, de víctimas inconscientes a individuos que entienden el juego y comienzan a jugarlo a su favor. El sistema financiero moderno no desaparece, pero su control sobre nosotros se reduce proporcionalmente a nuestra educación, planificación y acción estratégica. La transformación no es de riqueza inmediata, sino de poder y libertad real, aunque discreta. Y aquí llega la pregunta que marca la diferencia entre seguir atrapado y avanzar. ¿Seguirás siendo una pieza más en un juego que no comprendes, o usarás tu conocimiento para proteger tu vida, tus decisiones y tu futuro? La respuesta a esa pregunta define no solo tu relación con el dinero, sino tu capacidad de vivir sin miedo. La última parte de esta historia no es el final, sino un llamado a la acción y la reflexión. Porque entender cómo funciona el dinero y cómo se estructura el sistema financiero moderno no sirve de nada si no transformamos ese conocimiento en decisiones conscientes. Aquí es donde la historia se vuelve personal y universal al mismo tiempo. Cada uno de nosotros puede aplicar estas lecciones, sin importar la edad, el salario o la ciudad donde vivamos. Imagina de nuevo a los protagonistas de Madrid y Barcelona. No se trata de volverse ricos de la noche a la mañana, sino de recuperar el control sobre sus vidas. Aprendieron que la verdadera riqueza no se mide solo en euros, sino en libertad, tiempo, habilidades y estabilidad emocional. Aprendieron que cada deuda que se asume debe tener un propósito claro, generar valor real, no alimentar un ciclo que los atrapa más profundamente. Aprendieron que el dinero en el banco, aunque parezca seguro, puede perder valor lentamente y que tener activos tangibles y diversificados es la mejor protección contra la incertidumbre del sistema. La historia también muestra cómo los sistemas financieros modernos dependen de la confianza y la deuda. Cuando entiendes esto, dejas de ser un espectador pasivo y comienzas a tomar decisiones estratégicas. Mantienes reservas fuera del sistema digital, aprendes a invertir en activos que crecen con la inflación, diversificas ingresos y desarrollas habilidades que no dependen de empleadores ni de algoritmos. Cada paso así reduce el control que el sistema tiene sobre tu vida y te devuelve una parte esencial de libertad que creías perdida. El mensaje final es claro y poderoso: no se trata de odiar el dinero, sino de entenderlo, respetarlo y usarlo con inteligencia. No se trata de escapar del sistema, sino de jugar dentro de él con conocimiento y estrategia. La economía moderna puede ser peligrosa, pero también ofrece oportunidades para quienes despiertan, aprenden y actúan con conciencia. Cada decisión informada es un paso fuera de la jaula invisible que muchos ni siquiera saben que existe.
Y la pregunta que cierra esta historia, la que debe resonar en la mente de todos los que escuchan, es la misma que abre la conciencia: ¿controlas tú el dinero, o el dinero te controla a ti? Porque esa es la diferencia entre vivir con miedo, atrapado en la deuda y la ansiedad, y vivir con libertad, tomando decisiones que construyen seguridad, resiliencia y bienestar real. Esta historia termina con un llamado a la acción, no con un final definitivo. La economía moderna no va a desaparecer, los bancos seguirán existiendo, y las deudas seguirán siendo parte de la vida. Pero quienes aprenden, planifican y actúan estratégicamente pueden transformar la realidad que muchos aceptan como inevitable. La libertad financiera no es un mito, es una combinación de conocimiento, acción y disciplina. Y la decisión de dar ese paso depende únicamente de ti. Con esto, el espectador queda con una mezcla de miedo, comprensión y esperanza. Miedo por la fragilidad del sistema, comprensión de cómo funciona realmente y esperanza porque existen métodos prácticos para protegerse y crecer dentro de él. Esa es la verdadera lección: la conciencia es el primer paso hacia la libertad, y la acción consciente es el siguiente. Este es el cierre emocional y motivacional que deja a la audiencia reflexionando sobre su relación con el dinero, el sistema y su propio futuro.